Bueno, buenos días. Vamos a arrancar con los que estamos y vamos a esperar que se sigan acoplando. Ya pasé mensaje en el grupal también. Creo que en la próxima clase, si no estoy equivocada, ya tenemos examen, pero les voy a estar avisando en la semana. Y nuestra presencial también. Creo que coincide. Esperemos que coincida. Vamos a ver, voy a hablar con la coordinadora y les paso ya el dato en ambos grupos. ¿Está bien? Bueno, vamos a continuar con sistemas energéticos que la vez pasada no terminamos. No sé si leyeron un poquito más, estaba bastante claro, pero vamos a hacer una retroalimentación. Y les metí un poquito más de esquemas hoy. Y hoy sí vamos a hablar de aspectos nutricionales en la preparación del organismo para el ejercicio físico. Hoy le vamos a dar un enfoque un poco más en la preparación del deportista, ¿sí? Y ya las siguientes clases vamos a hablar por grupos etarios, ya vamos a hablar por etapas, ¿está bien? Para que ustedes también puedan tomar en cuenta, porque no es solamente la parte física, o sea, nosotros tenemos que estar como entrenadores, como profesores, como técnicos, como preparadores, tenemos que estar al pendiente de todos los demás factores que influyen dentro de esas condicionantes físicas, ¿sí? Y de entre ellos está también el tema del aspecto importante del aspecto nutricional, ¿sí? Entonces manejarnos básicamente también con los detalles. No les digo que van a ser expertos nutricionistas, pero sí saber por lo menos ciertos porcentajes, en qué actúan, qué tipo de sistema se encuentra, qué es lo que necesita más antes, durante o en la competencia, ¿sí? También incluí un cuadro que es de dopaje, de anabólicos y de algunos suplementos que están permitidos, no permitidos, pero ese sí les voy a dejar una tareita aparte porque mi cuadro no es muy actualizado, pero es un formato que vamos a llevar en cuenta y quizás la próxima clase ya les esté facilitando esos datos específicamente los que salieron el año pasado, ¿sí? Bueno, empecemos entonces. Esto es una retroalimentación habíamos charlado que según Astran ilustra 4 formas básicas de entrenamiento. Eso se basaba en la duración y la intensidad. Si voy rápido me cortan. Dependía mucho de periodo de actividad intensa y corta duración, que esto duraba de 10 a 15 segundos, que era para capacitar la fuerza muscular o para desarrollar, ¿sí? Esa sería la palabra concreta. Entonces serían de unos 10 a 15 segundos. La intensidad alta y corta duración, que sería alrededor de 1 minuto, y reposos que mejoran justamente la capacidad anaeróbica, ¿sí? Sería intensidad submáxima de 3 a 5 minutos, de duración repetidos después de periodos de descanso similares, pueden desarrollar la capacidad aeróbica ya, ¿sí? Y de intensidad moderada y larga duración, que sabemos que ya son más de 30 minutos, desarrollan integralmente la resistencia. Acá lo que estamos volviendo a tocar es, según este autor, es justamente que en base a la duración y la intensidad, en qué sistema energético estamos trabajando, ¿sí? Y qué se potencia con este periodo de trabajo, esta intensidad y esta duración, de acuerdo a los tiempos, ¿sí? Nuestro organismo otorga siempre prioridad según la duración del esfuerzo. En base a esto es que vamos a ver reflejados, acuérdense que los sistemas energéticos siempre van uno tras otro y lo vamos a ver de menor a mayor, ¿sí? Una cosa conlleva a la otra y todo esto depende justamente de la duración del esfuerzo, de la intensidad del esfuerzo y la cantidad de sustratos energéticos con la que contemos en ese momento, ¿sí? Entonces, acá tenemos ilustrativo, ¿sí? Los sistemas energéticos, que este no les acoplé la vez pasada, pero siempre queda mejor grabado y es más fácil, ¿sí? Entonces no hay esa confusión. Tienen el primero que es la creatina fosfato o fosfágenos, ¿sí? Van a encontrar con 3 posibles nombres siempre. Algunos le dicen fosfocreatina, fosfágenos, también dicen directamente anaeróbico aláctico, ¿sí? Esos son los nombres que determinan siempre este tipo de sistemas. Sistema glucolítico, sistema glicolítico, sistema aeróbico o sistema oxidativo, ¿sí? Entonces, ahí pueden observar que la velocidad de producción de ATP, que era el adenosintrifosfato, que es muy alta en el sistema de creatina y fosfato, ¿sí? En el sistema glucolítico la velocidad de producción de ATP es alta, ¿sí? Ya va bajando. En el sistema aeróbico es muy baja, ¿sí?
La capacidad para de producir ATP antes de la fatiga es muy bajo. Acuérdense que este primer sistema prácticamente actúa sin la presencia de oxígeno. El cuerpo no necesita prácticamente, por eso es que siempre es una intensidad alta de corta duración, explosivo, ¿sí? En la segunda, en el sistema glucolítico, encontramos que la capacidad de producir ATP antes de la fatiga es baja, y en la tercera sí es muy alta por el tiempo de duración y el tipo de esfuerzo. Y como pueden observar ahí abajo, los tres sistemas coexisten, funcionan simultáneamente, pero uno puede predominar sobre las demás. Siempre va a estar marcado por la intensidad, la duración de la actividad en que se realice, ¿sí? Entonces, acá tienen un poquito más desglosado, creo que quedó muy grande mi cuadro, no sé si se ve súper bien o si se ve entrecortado, pero bueno. Pueden observar arriba que tienen sistema y ahí tienen anaeróbico aláctico, que ahí tienen el nombre otra vez, que sería fosfato, o creatina fosfato, o fosfocreatina, o fosfágeno, ¿sí? El anaeróbico láctico, que es la glucólisis, o la glicólisis. El aeróbico, que es, ahí pueden observar que es el oxidativo. Pueden ver que está determinado la intensidad del lado de la columna del lado izquierdo. Pueden observar intensidad, la duración según la potencia y la capacidad, el combustible utilizado, el subproducto que sale de eso, y la capacidad que se puede desarrollar en esto de acuerdo a este rango de y a este sistema energético. Entonces, después tienen en la siguiente columna tienen la intensidad máxima, ¿sí? La duración, siempre se van a fijar en el sistema que estamos trabajando, estamos en el sistema anaeróbico aláctico. La duración, la potencia sería de 5 a 10 segundos. Y la capacidad se puede llegar a desarrollar hasta en 20 segundos, no más de 20 segundos. El combustible es el ATP, no hay subproducto, y la capacidad que entra dentro de este sistema anaeróbico aláctico en un periodo de 5 hasta 20 segundos sería velocidad, fuerza y potencia. Eso es lo que tienen que ustedes acordarse del tiempo, digamos, la potencia y la capacidad que se puede desarrollar en cada sistema, ¿sí? La máxima o submáxima que le conocen entra dentro del sistema anaeróbico aláctico, que puede durar, tiene una potencia de 40 a 60 segundos, hasta 120 segundos, nada más. El combustible es el glucógeno y el subproducto es el lactato, ¿sí? ¿Qué desarrollamos? ¿Qué capacidades podemos desarrollar? La resistencia a la velocidad y la resistencia anaeróbica, ¿sí? Habla de un intermedio. El aeróbico o el oxidativo, ahí pueden observar el periodo de tiempo, ahí les dejo a ustedes porque a mí se me cubre totalmente la pantalla acá. No quiero andar haciendo macanada. Tienen igual el tiempo en potencia, hasta cuánto puede durar, y fíjense que el combustible ya entran las grasas ahí también, ¿sí? El subproducto ya es líquido, ¿sí? Y no sé qué más ahí aparece detrás, que no me acuerdo. La capacidad que vamos a desarrollar es la resistencia aeróbica. Ustedes ven bien el cuadro, ¿verdad? Se visualiza bien, completo. Que me pueda hablar. Hasta capacidad, profesor. Capacidad, velocidad, fuerza, potencia. Ok, entonces sí, hasta ahí. Entonces, el último, entonces gracias. Se desarrolla entonces la capacidad de resistencia aeróbica. Acuérdense que ya tenemos periodos más extensos de trabajo. Y potencia aeróbica, ¿sí? En potencia me dice de 5 a cuánto, por favor, uno de ustedes, que no quiero mover esto. ¿Y hasta cuánto? 2 horas, 2 minutos. Potencia, profe, de 5 a 10. Ya. ¿Y hasta cuánto? 2 minutos. ¿O cuánto dice? Capacidad, no dice duración, capacidad en aeróbico oxidativo. Espera que ya no veo, profe. Espera. A ver, René, ¿hasta cuánto dice el último cuadro en capacidad, pero en duración? Dice 2, 5, 15. Ajá. No se ve nada.
Bueno, un ratito. No saben si es minutos. 120, sí, ese ya es más extensa la duración, sí, ya puede ir un poco más, es pasando los 2 minutos ya, ¿sí? ¿Está bien? Entonces creo que ahí está bastante bien explicado dentro de todo, pueden volver a mirar después el cuadro para que no se confundan. Tomen en cuenta solo en lo que es duración, van a tomar en cuenta 5 y hasta, ¿sí? Entonces sería de 5 hasta 20 segundos, el segundo sistema sería de 40 segundos hasta 120 segundos, y el tercer sistema entonces queda de 5 minutos, chicos, ahí está, 5 minutos, de 5 minutos en adelante, ¿sí? Porque ya es el sistema oxidativo, que ya son justamente periodos más extensos de esfuerzo, ¿sí? Estamos entonces, ahí quedamos, aclarado. Acuérdense las 2 comillas es segundo y una sola es minutos. me dejaron colgada. Fuentes de energía, seguimos, que son 3. Esto es solamente volviendo a recalcar, ¿verdad? La fosfocreatina, como ya les dije, fosfágeno, metabolismo anaeróbico, que es la glicólisis o la glucólisis, y el metabolismo aeróbico, que es la oxidación. De esto habíamos hablado. Les comenté, creo que quedamos en el segundo inclusive. La fosfocreatina es otro de los compuestos. Acuérdense que esto lo único que busca son movimientos más explosivos, esfuerzos de corta duración, actúa al inicio del esfuerzo muscular intenso, ¿sí? Y son músculos, acuérdense que son fibras musculares tipo 2, que las contracciones son rápidas. Vamos. Algo más que resaltar de esto es que prácticamente no se acumula ácido láctico en los músculos, ¿sí? O sea que no tiene prácticamente, por decirle, desechos o residuos, ¿sí? Su fuente potencial es conocida como fuente anaeróbica aláctica. Y ahí tienen un ejemplito de carreras de 100 metros, 25 de natación y levantamientos olímpicos, levantamiento de pesas y lanzamientos, ¿sí? Y ahí tienen un dibujito abajo que explica en cuántos segundos actúa justamente cada sistema otra vez de acuerdo al deporte. Les incorporé más dibujitos. Del segundo sistema que podemos resaltar, que acá habíamos quedado, además del glucógeno almacenado, se puede emplear también glucosa en sangre. El sistema glucolítico va a poder suministrar energía a los músculos durante aproximadamente 1 minuto, que según nuestro cuadro anterior dice hasta 120 segundos, ¿está bien? De 40 segundos a 120. Estamos en el mismo esquema entonces, ¿está? A lo largo de este sistema de energía anaeróbico se va a generar un subproducto, que de esto no habíamos charlado la vez pasada, pero no figura en la otra, en el otro cuadrito, que es el piruvato. Y en el siguiente cuadrito, subproducto, aparece lactato, ¿sí? Porque ya hay presencia de ácido láctico en los músculos, ¿sí? ¿Qué más podemos resaltar de esto? Que ayudaba también una forma de minimizar durante algo más de tiempo la situación de acidosis, es mediante el empleo y utilización de suplementos deportivos que actúen como tampón como en los esfuerzos anaeróbicos, ¿sí? Y ahí habíamos citado a la betalanina y a la citrulina, que veremos más adelante si están totalmente aprobados. ¿Ustedes se manejan con algo de eso? ¿Alguno de los anabólicos, suplementos que son legales, prohibidos, que se pueden utilizar ustedes, la gente que trabaja, por ejemplo, con fútbol, edades intermedias ya, o sea, en la intermedia, me imagino que orientan también o manejan algo de esas suplementaciones, que cada año se va investigando y se habilita o se inhabilita o se prohíbe totalmente. Entonces de eso también vamos a hablar un poquito. Entonces sí me gustaría que cuando se conecten más, escuchar sus opiniones y sus comentarios. Y hasta ahora no pasamos de 4, parece que vamos a hacer nosotros nomás, ¿eh? A full. Y vamos a hablar entonces de nuestro último sistema, que sí no tocamos la clase pasada, que nos quedamos sin tiempo. Como su nombre nos indica, este sistema energético sí actúa en presencia de oxígeno, ya que se trata de la vía por el cual el organismo obtiene energía a través de la degradación de diferentes nutrientes. Ya habíamos conversado, ya habíamos hablado
de lo que son las mitocondrias y de las células, ¿sí? Tenemos un bosquejo general. En este sistema va a predominar en actividades, este sistema predomina en actividades físicas de intensidad media o baja. Además puede acceder de manera eficiente durante largo tiempo, hasta que se van agotando las reservas de glucógeno, siempre que se asegure la disponibilidad energética en todos los nutrientes, ¿sí? Este es el más extenso. Se trata de la forma en que se obtiene la energía principal durante deportes de resistencia. Eso es lo que tienen que rescatar, ¿sí? Debido a este tipo de sustrato energético empleado en este sistema, el ejercicio es de intensidad moderada, adecuado para favorecer la quema de grasa del cuerpo. Deberá ser combinado con un déficit calórico diario. Esto sería en el caso de tener el objetivo de adelgazar, ¿sí? Entonces, también incorporar un déficit calórico diario para conseguir este objetivo. El famoso correr y vamos a hacer resistencia, ya no es cardio, resistencia, ¿estamos? Se habla de que durante el comienzo de un ejercicio pesado hay una hipoventilación debido al hecho de que hay una regulación química en la respiración. La importancia también ahí, habíamos comentado la importancia de la buena respiración. Habíamos hablado de la tensión y la longitud de los músculos, se produce con el segundo aliento, habíamos tocado el tema de estabilizar, del segundo aliento, de los sistemas, de cómo interactúa el oxígeno de por medio para pasar de un sistema a otro, según el periodo de tiempo, ¿sí? Que esas eran las fases, chicos. Yo creo que se me quedó una diapositiva fuera, después de este. Ahí. Creo que está en la otra clase ya. Este es solamente un acople que le estoy haciendo. ¿Se acuerdan del segundo aliento? ¿Se acuerdan de la estabilización y de esa agitación, de esa puntada, de esa falta de aliento y demás que daban? Justamente era como el indicativo de una fase a otra, ¿sí? Que van por etapas. Y ahí es donde se veía reflejado directamente, o sea que estamos pasando de un sistema a otro de acuerdo a la actividad que íbamos a practicar o que estemos practicando. Vamos a hablar ahora, esto ya hablamos en la clase pasada y está en la clase pasada, habla justamente del tema de oxigenación, la buena respiración, el cansancio y las etapas. Entonces ese les voy a dejar porque me falta una diapositiva para continuar. Entonces, chicos, ahora sí vamos a pasar a lo que son aspectos, nuestra clase, nuestro tema central de hoy son los aspectos nutricionales en la preparación del organismo. Quiero saber si hasta ahí les quedó duda, si fue muy rápido. Pasa que hicimos otra vez una retroalimentación porque solo nos faltaba sistema oxidativo la vez pasada. Y tienen toda esa clase, igual está en la anterior, ya en la plataforma, ¿verdad? Y esta era nuestra continuación nada más. Entonces, lo esencial hoy en nuestra clase central, nuestro tema central serían los aspectos nutricionales. Si tienen alguna duda, me comentan, me escriben, me paran, me cortan si quieren dar alguna opinión, algo. Entonces estamos. Encima somos poquitos, así que vamos a dialogar. La nutrición es un factor relevante, se sabe, ¿verdad?, en el rendimiento deportivo. El objetivo de la nutrición deportiva es aportar la cantidad de energía apropiada, otorgar nutrientes para la mantención y reparación de tejidos y mantener el metabolismo corporal. Entre los macronutrientes más relevantes para el deportista están los hidratos de carbono, cuyo aporte se ajusta de acuerdo al entrenamiento. También es según la competencia previa, o el día de la competición y la recuperación, ¿sí? Acá tenemos una pirámide nutricional para que ustedes se orienten del deportista, ¿sí? Habla ahí de las raciones o de las porciones que uno puede, como deportista, decimos deportistas activos. Hoy vamos a enfocarnos más a deportistas, y en la siguiente clase vamos a enfocarnos en lo que son el común del pueblo, o nosotros los comunes que entrenamos, pero habitual y casualmente nomás, ¿sí? No como deporte profesional, deportistas profesionales, ¿sí? Entonces ahí tienen más o menos cómo va el esquema en una pirámide, cuál sería la distribución. Fíjense, en la base de nuestra pirámide encontramos 8 vasos de agua.
que aproximadamente son de 200 a 250 ml. ¿Sí? Y ahora les voy a explicar el por qué. René, no te vaya a quedar a dormir. Les dejo ese dibujito para que ustedes después lo lean y lo vean en qué distribución pueden hacer, ¿sí? Otro aspecto central es dentro del entrenamiento, en la preparación del organismo, es asegurar una hidratación adecuada. Por eso les hablaba justamente, René, ahora apagaste, ¿verdad? Bueno, pero no te duermas, por favor. Ay, bueno. No, profe, voy a hacer un rato, voy a manejar. Dale, tranquilo, Voy tranquilo, no te preocupes. Escuchándome y cualquier cosa aportás. Asegurar una hidratación adecuada, por eso les comentaba lo de la base de la pirámide, para lo cual es fundamental implementar planes adaptados a los requerimientos individuales del deportista como parte del programa de entrenamiento. Finalmente es importante considerar el uso de algunos suplementos en los deportistas en la evidencia de la medicina actual, de manera a obtener beneficios a partir de ellos, basados por supuesto en estudios también. Hablamos un poquito de lo que son, acá tienen un cartel bastante bien explicado y con una imagen bien concreta, que son los macronutrientes, y hablamos de los carbohidratos, las proteínas y las grasas, ¿sí? Carbohidratos son nuestra fuente principal de energía del cuerpo, combustible para el entrenamiento. El numerito de abajo, ignoren nomás por favor, vamos a enfocarnos solamente en lo que son las letras, nada del numerito todavía, vamos a meter numeritos más adelante. Las proteínas, el cuerpo lo usa pero para crecimiento y reparación, ¿sí? Es una recuperación muscular. Y las grasas, pues ayuda al cuerpo, las grasas buenas, acuérdense que hay grasas buenas y grasas malas, entonces ayudan al cuerpo a absorber mejor las vitaminas y apoya a las hormonas. Como pueden observar, todo tiene su función primordial y uno no puede ser más que otro, ¿sí? Los factores relevantes para el rendimiento deportivo, basándonos en los macronutrientes y en los factores, se determina el rendimiento deportivo. La nutrición es de los más relevantes y es la base realmente de ellos. Además de los factores genéticos del deportista, el tiempo de entrenamiento y los factores culturales que también juegan un papel, un factor relevante. La dieta de los deportistas se centra en 3 objetivos principales, ¿sí? Aplicar energía apropiada, otorgar nutrientes para la mantención y la reparación de tejidos, especialmente tejido muscular, mantener y regular el metabolismo corporal, ¿sí? Entre los macronutrientes vamos a empezar primero con los hidratos de carbono. Esto va a ser a grandes rasgos, ya que estamos abarcando un área de la nutrición. Yo no soy nutricionista, pero nosotros como entrenadores, preparadores físicos y técnicos tenemos que tener una base. Entonces, por eso es el enfoque de hoy, justamente. Un conocimiento básico para la buena distribución y para el buen asesoramiento también, ¿sí? Los hidratos de carbono y las grasas son las principales fuentes de energía de nuestro cuerpo. De estos, los hidratos de carbono son nuestro principal combustible para nuestra musculatura en ejercicio de mediana, alta intensidad. Estos son quienes nos proporcionan la energía necesaria para mantener una adecuada contracción muscular durante el ejercicio físico. La contribución de los hidratos de carbono al gasto energético depende de varios factores, como son el tipo de ejercicio, la frecuencia del entrenamiento, la duración y la intensidad del ejercicio, el nivel de entrenamiento y la alimentación previa. Acá ya hablamos de una alimentación previa, ¿sí? Ahí me saltó el muñequito de que quedan unos minutitos. En los hidratos de carbono también en el periodo de entrenamiento tienen por objetivo mantención o mantener los depósitos corporales de estos y el aporte adecuado de energía para la ejecución de la actividad física mediante el aporte de glucosa al músculo esquelético y también el aporte de glucosa y fructosa al hígado, permitiendo la síntesis del glicógeno hepático. ¿Sí? Acá ya hablamos un poquito más profundo. Pero no se enreden, ustedes rescaten lo primordial.
A diferencia de una alimentación común, nutricional habitual, la estimación de la cantidad de hidratos de carbono en la dieta de un deportista, por eso le decía que hoy nos enfocamos a los deportistas, no debe ser estimada de acuerdo a las calorías totales de la dieta, sino que idealmente tiene que ser estimada en relación al peso corporal. Así, en función de las horas de entrenamiento diario, los hidratos de carbono recomendados son, según este cuadro, es 1 hora al día, de 6 a 7 gramos de hidratos de carbono por peso, ¿sí? Entonces ahí tienen la secuencia, tienen 1, 2, 3, 4, no sé si llega a 5, pero eso sería en dependencia de las horas de entrenamiento que uno tenga en el día, o que el deportista al que ustedes están ayudando, están dirigiendo, tenga este dato. O sea, ustedes son los que tienen que manejar este dato, tomar en cuenta cuánto es el porcentaje de hidratos de carbono de acuerdo al tiempo de entrenamiento. Creo que está bastante explícito ahí. Se habla de, esto sería antes de ir a una, hola, ¿quién? Así, pensé que alguien me hablaba. La semana previa a la competencia, también el objetivo de esta etapa es aumentar de forma significativa las reservas de glicógeno mediante el aumento de hidratos de carbono en la dieta. Disminución progresiva de la intensidad del entrenamiento. Acuérdense que esta ya es semana previa a la competencia. Para poder cumplir grandes aportes de hidratos de carbono, además de los alimentos tradicionales de la dieta, se pueden incorporar barras energéticas, bebidas o batidos para deportistas. Dice, en la primera fase son los 7, 6, 5 y 4 esos días previos a la competencia. Se sugiere realizar un aumento progresivo por sobre el valor estimado de ingesta diaria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que vamos a ir incorporando otras cosas, pero tiene que haber una disminución progresiva de la intensidad del entrenamiento, ¿sí? Entonces dice que también hay un aumento progresivo por sobre el valor estimado de la ingesta que les había mostrado anteriormente, ¿sí? O sea, que un poco más para que tengan el aguante suficiente, la predisposición. En esta segunda fase, que sería ya horas antes de la competencia, se debería de disminuir el tiempo del entrenamiento a un máximo de 60 minutos. No sé cuánto me marca ahí arriba, por favor. De tiempo, creo que me dice, quedamos 4, 2, 3, 2, 1, un día antes a la competencia. Se debería disminuir el tiempo de entrenamiento a un máximo de 60 minutos diarios. La intensidad debe ser moderada a baja y la dieta debería aportar entre 7 a 10 gramos de hidratos de carbono por peso corporal, ¿sí? Y se recomienda mantener esta fórmula hasta el día de la competencia, ¿sí? Y esto lo van a ver en qué incide justamente. Acá ya tenemos horas antes de la competencia. Se ha indicado que el aporte de hidratos de carbono previo al entrenamiento competencia va a depender de las horas de separación entre la última comida y el ejercicio, junto a la cantidad de hidratos de carbono o la colación, que le dicen también, que es como una merienda, un plus. De esto se desprende 4 a 5 horas antes por ser una comida con mayor volumen. El índice glicémico puede ser bajo, medio, alto. En la medida que nos acercamos al ejercicio, el índice glicémico debe ir disminuyendo, medio bajo, para evitar un pico insulínico, ¿sí? Y favorecer a las reservas de este nutriente. Chicos, me quedan, vamos a hacer el continuado, ¿sí? Bueno. Hasta ahí, ¿se entiende? Aplicable, justamente, vuelvan a leer la importancia de nuestro combustible primordial, ¿sí? Y de nuestros atletas deportistas, son los hidratos de carbono, ¿sí? La distribución de esta depende mucho del peso, el tipo de actividad, la intensidad del entrenamiento, los horarios de entrenamiento. Entonces, esta es una tabla en base a una investigación, no es una tabla que yo agarré y puse, ¿sí? Es una, justamente habla de nutrición deportiva, entonces es directamente proporcional todo, ¿sí? Entonces pueden utilizar esto ya para aquellos que tienen jugadores profesionales entrenando.
y aplicar también lo que es horas antes de la competencia, tomar en cuenta estos factores o estos ítems que vuelven a resaltar, ¿sí? Y de ahí vamos a pasar a lo que son proteínas. Vamos a hablar de hidratos de carbono, proteínas y grasas y un poquito de suplementación. Los factores determinantes de los requerimientos de proteína en los deportistas son según el tipo de deporte, la intensidad del ejercicio, la frecuencia del entrenamiento. Otra vez, siempre vamos a escuchar hablar y citar lo que es frecuencia, intensidad, duración, ¿sí? Eso es nuestro ABC común ya en la materia, ¿sí? La ingesta energética en la dieta, el contenido de hidratos de carbono del plan de alimentación, las reservas corporales de hidratos de carbono, ¿sí? La ingesta de proteínas recomendada para el deportista es muy variada, pero se podría más o menos distribuir de esta forma. En entrenamientos de fuerza, en etapa de mantenimiento, se recomienda de 1,2 a 1,4 gramos a kilogramos, ¿sí? Del peso corporal. O sea, puede ser de 1,2 a 1,4, ¿sí? El entrenamiento de fuerza, etapa de aumento en masa muscular, 1,8 y lo que sigue ahí. Acuérdense que es gramos el primer número y hasta tantos kilogramos, ¿sí? Estamos hablando de proteínas y acuérdense de mirar otra vez el cuadrito, cuáles son y cuáles son los nutrientes que son conocidos como proteínas, ir separando bien las cosas, ¿sí? Tenemos el entrenamiento de resistencia que va de 1,4 a 1,6 gramos de proteína sobre kilogramos de peso corporal, ¿sí? Esto siempre es en referencia al peso corporal del atleta, del jugador, del deportista, ¿sí? Actividades intermitentes de alta intensidad, esto tendría que ser de 1,4 a 1,7 gramos de proteína sobre peso corporal. Y la recuperación post ejercicio sería de 0,2 a 0,4 gramos de peso según el peso corporal o sobre el peso corporal, ¿sí? Este está muy específico y bien desglosado según la intensidad y el tipo de entrenamiento que vayan a dirigir, ¿sí? Entonces, es corto lo de proteínas, pero también una base necesaria y fundamental dentro de la alimentación, la correcta alimentación. La ingesta de proteínas recomendada para deportistas es muy variada. Vamos a pasar a lo que son las grasas en la alimentación del deportista, y les voy a dejar, chicos, un minutito y así regresamos a terminar con lo que es grasas y ya nos metemos a otro punto más, ¿sí? Esta es a lo mejor la parte más tediosita, porque se me va a cortar. Estamos, vuelvo en un minutito. Voy a hacer la conexión, cargo agua y regresamos. ¿Está bien? Sé que la mayoría está en trabajo, así que